En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Hola, hola, mis queridos hermanos y hermanas. Muchas bendiciones en Cristo Jesús. Gracias a Dios por todo, por la vida, por esta nueva oportunidad que nos va a brindar aquí en este programa para compartir su palabra y escuchar lo que Dios quiere decirnos. En primer lugar, aunque yo la vaya a leer, le pido a Él que me dé oído de escucha a las propias palabras que Él va a suscitar en mí, porque a veces queremos que el mundo cambie. El mundo comienza a cambiar, sí, cuando tú y yo comenzamos a cambiar. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a llamar a aquel que nos ayuda, aquel que es nuestro auxilio, llamado Espíritu Santo, aquel que también es nuestro intercesor, el Espíritu Santo, aquel que viene cuando nosotros a veces no podemos seguir pidiendo por algo o pidiéndole algo al Padre. Ese Espíritu Santo viene y nos inspira y nos da las palabras idóneas de cómo dirigirnos al Padre o de cómo pedirle al Padre tal o cual favor en X o Y situación. Así que en el nombre de Jesús vamos a invocar el Espíritu Santo. Vamos a pedir a la tercera persona de la Santísima Trinidad que se derrame aquí, que se derrame allá, que se derrame en todo el universo, sobre todo en esos lugares donde fue ese terremoto, Turquía o Siria, esos países que fueron bien afectados, que van miles y miles de fallecidos. Espíritu de Dios, ven a este lugar. Espíritu Santo, de un modo especial, derrámate allá en esa nación o en esas naciones donde fue ese terremoto. Ten piedad y misericordia de esa nación. Ten piedad y misericordia, mi Dios, de cada uno de nosotros. Ve, Espíritu Santo, en auxilio de familias que perdieron familiares, de personas que tal vez perdieron su familia completa. Ve a su auxilio, no solamente en la pérdida material, mi hermano, mi hermana, sino en esas pérdidas que, como decimos nosotros, que son irreparables, que solamente las repara Dios, que siempre está con nosotros. Espíritu Santo, ven a suscitarnos, ven a llenarnos de ti, Espíritu de Dios, bendito y alabado seas. Gloria, gloria y alabanza a ti, Jesús. Y te pido, Espíritu Santo, de una manera especial que vaya a donde Pollito, que vaya donde Nayeli, que vaya, mi Dios, donde Marisol, que vaya, Padre Santo, donde Cindy, que vaya, mi Dios, donde Apolinar, ese corazón, ese hijo tuyo, tócalo, Señor, y bendícelo. Y derrámate sobre el mundo entero, Señor, sobre mi familia, mis tías, mis tíos, primos, hermanos, mi madre, mi padre, sobre toda mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Como ya decía, mis queridos hermanos y hermanas, ya que estamos de vuelta, acá rápidamente, estamos de vuelta. Vamos a compartir la palabra de Dios que está tomada del Evangelio de Marcos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo
Dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, caminó del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le pidieron que le impusiera las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, jóvenes, hermanas, pueblo de Dios en general, hemos escuchado aquí la palabra de Dios. Quiero que te lleves a tu casa, a tu corazón, a la casa de tu corazón, esta palabra. Éfeta, como dice aquí la palabra de Dios, que quiere decir ábrete. Ábrete a la bendición de Dios. Ábrete a la acción del Espíritu Santo. Ábrete a su voluntad. Mi querido hermano y hermana, te invita en este hermoso día nuestro Papá Dios. Ábrete a su gracia. Bendito sea Dios. Éfeta. Y dice, sigue diciendo la palabra de Dios, que al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Cuando tú te abras a su presencia, cuando tú te abras a su gracia, comenzará a disfrutar, comenzará más que disfrutar, a vivir eso que Dios quiere derramar en ti. Pero a veces nosotros no sabemos que estamos cerrados a la acción de Dios. Pero hoy Él te dice, Éfeta. Hoy Él te dice, ábrete. ¿Y cómo me abro a la acción de Dios? ¿Cómo me abro a la voluntad de Dios? Abriéndote libre y sencillamente, diciéndole, Señor, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Aquí estoy para cumplir lo que tú quieres que se cumpla en mí. Amén. Entonces, pidiendo eso, mencionando eso poco a poco, sin darnos cuenta, se nos va abriendo el corazón, se nos va abriendo la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y luego va a suceder como ese sordo mudo, o sea, ese sordo que se le dificultaba hablar, tal vez cuando quería hablar tartamudeaba, tal cosa, cuando quería decir. Algo así, se le enredaba la lengua y no hablaba bien, como dice la palabra de Dios. Pero luego del encuentro con Cristo y el gran milagro del milagroso, dice que se le desató la lengua, se le destaparon los oídos y comenzó a escuchar y hablar. ¿Y qué sucedió con todo eso? Que no solamente él proclamaba las maravillas y lo que sucedió, sino que también Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Bendito sea Dios, bendito sea el que vino de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos de verdad a experimentar en nuestras vidas los milagros que Dios hace, ¿cuál es milagro? Dime, porque en mí no sucede nada. Tú estás vivo, tú estás viva, mi hermano, mi hermana. Y como decía yo hace poco, yo tengo muchas cosas por qué glorificar a Dios, por qué darle gracias a Él. Miren cómo muevo mis manos. Miren cómo puedo caminar, moverme, desplazarme de un lado a otro. Darle gracias a Él.
Y que así como Él hizo eso con ese sordomudo, Él puede hacerlo con el paralítico, Él puede hacerlo con el canceroso, Él puede hacerlo con cualquier enfermedad o dificultad que tú estés pasando, para que también glorifique su nombre. Pero exáltalo y dale gracia desde ahora, no importa lo que tú estés pasando, y verás la gloria de Dios. Y así como Él me lo permite a mí, que se lo permita a cada uno de ustedes, que le demos gracias a Él. Tenemos el don de la vida, aunque tú estés en esa cama, aunque tú estés postrado, postrada en esa silla, o te vales de ese bastón, dale gracias a Dios que estás respirando. Que hay muchos que no tienen ese don, que no tienen esa gracia, que no tienen esa bendición de respirar hoy. Y si bien puedes ir y visitar los cementerios para que vean si esos cuerpos sin vida están respirando, y el silencio que hay ahí y demás. Entonces, hoy el Señor, yo quiero que en el nombre de Jesús te lleves esa palabra, éfeta, o mejor dicho, ábrete. En esa circunstancia, ábrete. En ese problema, ábrete. En esa situación, ábrete a la acción y a la voluntad de Dios. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Gracias por ese hermano y hermana que te pido, Dios, que a través de esta palabra edifique su vida, le devuelva la salud y le fortalezca en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. En la anterior sesión, estamos ya acabando este curso de exorcística, vimos las carencias del nuevo ritual de exorcismo de 1998, en esa comparación que hay entre los dos. Y yo quería ahora subrayar las ventajas que tiene el nuevo ritual, porque también tiene cosas positivas. El nuevo ritual es más teórico, más de despacho, menos práctico, pero tiene una riqueza histórica litúrgica que es lo que han aportado los señores que han trabajado en él, pues que eran liturgistas y tal, que han hecho una aportación de la historia de la liturgia sobre los exorcismos, pues que es muy interesante, porque recoge la experiencia de las diversas tradiciones eclesiales, del rito copto, del rito armeno, del rito maronita, del rito ambrosiano, del rito galicano, del rito hispano. O sea, es un ritual en que aparecen una serie de elementos pues que no estaban en el anterior ritual. El de 1614, más que un ritual, era un compendio que contenía varios conjuros, en forma deprecativa primero y luego en forma imperativa. Luego tenía unos evangelios, unos salmos, un símbolo de la fe y precedidos por una oración de protección y terminando el rito con otra oración de protección al acabar la liberación. En cambio, el ritual actual es más propiamente un ritual, porque además de la señal de la cruz, la aspersión del agua bendita, la proclamación de la palabra, la profesión de fe que aparecen en el ritual de 1614, añade una serie de elementos que son muy valiosos también. La litanía de los santos,
la invocación a los santos, ¿no? La renovación de las promesas del bautismo, que es que destruyen a los enemigos cuando el interesado hace las renuncias y de corazón y hace renueva las promesas del bautismo, la profesión de fe. Luego la imposición de manos, el rezo del Padre Nuestro, líbranos del maligno, la ostensión de la cruz, mostrar la cruz, la insuflación del Espíritu Santo, que también estos eran recursos exorcísticos que se han usado en diversos ritos, en diversas iglesias católicas y orientales, que son utilísimos. Y todo ello antes de las fórmulas propiamente exorcísticas, antes de la fórmula deprecativa y de la fórmula imperativa o conjuro. De esta forma, se aprovecha toda la historia, toda la experiencia exorcística de la Iglesia. Entonces, también hay que decir que, no obstante, en la práctica el ritual de 1998 puede resultar inadecuado si el exorcista no sabe usarlo. Es como un Stradivarius que no sabes tocarlo y entonces lo desaprovechas. Porque si uno se ajusta rígidamente al protocolo que propone y se produce una manifestación de los diablos y no se aplica el conjuro hasta que llegue el momento de hacer la oración imperativa, entonces es un desastre. Porque cada vez que se muestran, hay que atizarles, hay que atacarlos, hay que combatirlos. Como insistía el experimentado exorcista de la diócesis de Argentina, de Río de la Plata, el padre Carlos Mancuso, siempre decía, lo importante es el conjuro, y es verdad. Pero claro, si se aprende a seguir el rito con sentido común, pues entonces se aprovecha cada vez que hay una manifestación de los demonios para combatirlos y expulsarlos. Y se va en un crescendo de intensidad la oración que debilita muy notablemente a los inmundos. Es impresionante la diferencia entre el comienzo de la oración y el final, en que están muy debilitados, ¿no? En todo caso, hace falta un aprendizaje. Miren, en los Prenotanda, el último punto dice, es necesario aprender el oficio con exorcistas probados, experimentados. Aprender el oficio, porque si no se aprende el modo de invocar a los santos, de conjurar a los demonios, de cómo actuar cuando se produce una manifestación, cuando hay una situación violenta, todo eso hay que aprenderlo. Primero va a perder el miedo, que es lo primero que a uno le impresiona cuando no tiene experiencia. Y segundo, para saber cómo actuar. Yo siempre cuento lo que me pasó cuando era novato, pues que estaba acabando de confesarse una persona poseída y le cambió la voz y empezó a increparme y se abalanzó sobre mí. Yo salí zumbando, avisé a los que iban a acompañar en la oración de exorcismo, le hicimos el exorcismo, redujimos primero a la persona, le hicimos el exorcismo y luego hablé con el que me estaba formando, el exorcista experimentado, y me echó una bronca monumental y me dijo, no tenías que haberte ido. Pues sí, con el miedo que yo tenía, no me iba a ir. Y dice, no, miedo es el que tienen los demonios a tu poder. Lo que pasa es que ellos sabían de tu inexperiencia. En lo sucesivo, los atas, les obligas a que dejen acabar la confesión y los que se van son ellos. Y yo desde entonces no me he vuelto a ir. Pero claro, eso te lo tienen que explicar y te lo tienen que enseñar y tienes que verlo en prácticas exorcísticas con alguien que tenga esa experiencia. Hace falta un aprendizaje. Esa oración exorcística que Cristo ha confiado a su Iglesia es un arma de un gran poder liberador, pero si no se aprende a manejarlo, jamás se sacará partido de esta maravilla. Una de las cosas que yo lamento más es que después de que Francisco escribió una carta a todos los obispos del mundo, combinándolos a que pusieran exorcista, pues sí, han puesto exorcistas, pero a muchos no los han formado. Y al no formarlos, primero se mete la pata, se cometen excesos, se cometen omisiones de cosas que deberían atenderse y que no se atienden, y entonces pues la persona se atiene a 4 recetitas que le funcionaron una vez y claro, aquello es un auténtico desastre. Hay que formarse.
hay que mantenerse siempre en este ministerio en actitud discente. Es un ministerio totalmente en el Espíritu Santo, totalmente carismático, porque primero que hay muchos factores en la pastoral de liberación, como expliqué en la primera parte del manual de exorcística, las 6 puertas del enemigo, factores que hay que tener en cuenta. Y 7 tipos de ataques extraordinarios. En cada uno de ellos hay que averiguar las puertas de las que se han servido los diablos para atacar de forma preternatural a los afectados. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en estos procesos es como un iceberg, como un iceberg, que tú vas quitando lo que se ve y empieza a salir lo que no se veía. Y una cosa que parecía una influencia se descubre que en realidad era una posesión. Y los diagnósticos pueden variar considerablemente. Entonces, esta simplificación que realizan algunos exorcistas poco experimentados es una pena. Porque no, tú no tienes nada, tú tal, o lo descartan o lo dejan de atender. Pero, chiquillo, ten un poquito de paciencia, insiste, persevera, porque al cabo de un tiempo, de pronto te saldrá lo que estaba ahí escondido, que los demonios son muy fuertes, y entonces, pues además, hay que tener en cuenta que no se pueden sacar como pautas así. No, los demonios son... las diferencias entre ellos son mucho más marcadas que entre las criaturas corpóreas, porque al no tener cuerpo no se reproducen. Entonces cada demonio rompe el molde. Entonces, pues cosas que te funcionan con los demonios del demonio mudo, pues no te funcionan con el demonio ciego, o no te funcionan con Leviatán, o los demonios de endurecimiento del corazón, o los demonios de Asmodeo y demás espíritus de lujuria, o con Belcebú y sus espíritus de... O sea, cada demonio tiene sus peculiaridades y hay que ir aprendiendo a reconocerlos y por tanto, no hacer simplificaciones. Es decir, en este ministerio hay que ir profundizando en la formación doctrinal sobre estas cosas y luego en el permanente intercambio de experiencias con otros ministros y sobre todo mantenerse siempre a la escucha del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu de la libertad, es el Espíritu de la misericordia y la caridad con esas almas que sufren tanto y que con él no nos equivocaremos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bendiciones, hermanos y hermanas. Agradecemos a Dios de estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de esta gran familia de tu programa Abba Padre Internacional. Qué maravilloso es nuestro Dios que nos regala este momento en el cual podemos compartir el poder que tiene la palabra. Su hermana Ana Yoderqui Sánchez, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, voy a compartir un tema que se titula La oración de Nehemías. Nehemías, un hombre de Dios. Nehemías, que según el oráculo anunciado por el profeta Jeremías, que por el pecado que había cometido el pueblo de Israel, que se habían apartado de Dios y que habían optado costumbres perversas de otros pueblos, cayeron en el quebrantamiento de la ley y se volvieron idólatras. Estando nosotros conscientes que nuestro Dios es un Dios único, un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Vamos a hacer lectura al libro de Nehemías en su capítulo 1, en el verso 5 y siguiente, donde se nos hace énfasis del estilo de oración que utilizó Nehemías para dirigirse a nuestro Dios. Y leemos esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dije: oh Yahvé, Dios del cielo, tú el Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora en tu presencia día y noche,
por los hijos de Israel, tu siervo, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido. Yo mismo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Hemos obrado muy mal, no observando los mandamientos y los preceptos y las normas que tú habías prescrito a tu siervo Moisés. Pero acuérdate de la palabra que confiaste a Moisés tu siervo. Si son infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volviéndose a mí, guardan mis mandamientos y los ponen en práctica, aunque vuestros desterrados estuvieren en los confines de los cielos, yo los reuniré de allí y los conduciré de nuevo al lugar que he elegido para morada de mi nombre. Aquí tienes a tus siervos y a tu pueblo, que tú has rescatado con gran poder y tu mano fuerte. Ea pues, Señor, estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo, que desean venerar tu nombre. Concede ahora, te suplico, y que encuentres favor ante este hombre. Era yo entonces copero del rey. Hermanos y hermanas, esto es palabra de Dios. Vamos a partir de los antecedentes que anteceden esta oración de este gran hombre de Dios, de este profeta Nehemías, un instrumento del Señor del cual Dios se vale para una vez más conducir al pueblo de Israel, a su pueblo elegido. Acontece que en el reinado del rey Nabucodonosor, los israelitas fueron cautivos y llevados a Babilonia. Allí se cumplió la promesa de Jeremías y duraron 70 años siendo esclavizados y apartados de su tierra, ya que después de la muerte del rey Salomón, Israel se divide en dos reinos, el reino del norte, que es llamado Israel, y el reino del sur, que es llamado Judá. Sin embargo, este reino poderoso, que después de que Dios los saca de Egipto y les entrega la tierra prometida, les entrega sus normas, sus estatutos y preceptos, una vez más Israel peca y se vuelve a espada de su Dios. Es por esto que Dios continúa enviando profetas de turno a anunciar y a denunciar lo que está escrito y lo cual Dios quiere que su pueblo escuche y ponga en práctica. Es por esto, hermano, que muchas veces, en diferentes ocasiones, en las Sagradas Escrituras, vamos a escuchar esta palabra: escucha, Israel. Y este término se repite según los estudios bíblicos, es que este pueblo era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo incrédulo, un pueblo que aún siendo testigo de cómo la mano poderosa de Yahvé se exhibe, los acompaña y los defiende, ellos vuelven a pecar y se apartan de Dios. Sin embargo, refiriéndonos a este personaje principal, que es la oración de Nehemías, ¿qué es lo que hace Nehemías? Ya siendo él testigo y parte del remanente que aún vive de los judíos que quedaron vivos después del exilio, Nehemías pues fue un escogido de Dios para realizar una tarea futura a la cual se nos expresa en este momento a través de esta oración. Y como finalizaba el profeta en esta lectura, y era yo copero del rey, en Nehemías 1 ya en su verso 11. Actualmente, en aquella época, Nehemías era copero del rey. Era un hombre de confianza de su rey. Y esto implicaba que no simplemente copero como un término de oficio de una actividad cotidiana dentro de un contexto de asignación, sino más bien que era la persona que tomaba primero la copa antes de que su rey tomase el vino. Esto implicaba en aquella época que los reyes
tenían miedo de ser envenenados y necesitaban de que antes de tomar algo, sus coperos o sus siervos realizaran dicha acción, para ellos sentirse prevenidos. Sin embargo, por Nehemías tener esta función de copero, tenía acceso al palacio, tenía acceso y una plena confianza a sostener conversación con su rey. Pero vemos que Nehemías, al enterarse de lo que había acontecido con sus hermanos que habían regresado del exilio, Nehemías queda devastado. Queda devastado porque al referirse a Jacalí, como nos narra este mismo libro de Nehemías, pero en sus versos 1 y 2, que le cuenta a Nehemías, los que regresaron se encuentran en la miseria. Nuestros hermanos están tristes y no tenían muros porque su ciudad había quedado destruida. Y en aquella época, una ciudad sin muro era como una casa sin techo, era como una casa sin puertas. Las murallas representaban protección y seguridad ante sus enemigos vecinos, y esto era parte de su tradición judía. Pero aquí acontece algo importante, que es a lo cual te invito a que tú reflexiones, hermano y hermana. La oración de Nehemías inicia con unas características muy particulares que podemos ver de una manera especial. Nehemías, en el término hebreo, significa Yahvé ha consolado. Y es por ello que Dios elige a este hombre, porque el pueblo de Israel en ese momento estaba en desolación. El pueblo de Israel se encontraba totalmente oprimido, devastado, totalmente deshecho por sus opresores. Pero dicha consecuencia y dicha tristeza que estaban experimentando los judíos, había una causa, hermanos. Y esto es lo que implica cuando tú y yo tomamos decisiones, ya sean decisiones certeras o decisiones inadecuadas, recordando que Dios nos da una libertad y nos permite que nosotros podamos elegir el camino del bien y el camino del mal. Y refiriéndonos a lo que implica la libertad del hombre, cito el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1739, que nos dice: libertad y pecado. La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró y libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alineación engendró una multitud de alienaciones. La historia de la humanidad, desde sus orígenes, atestigua desgracia y opresiones, porque su corazón y sus consecuencias habían dado mal uso a la libertad que Dios les había concedido. Y esto es el resultado de lo que vive y sufre el pueblo de Israel, que tomó una decisión incorrecta, que empezó a imitar costumbres perversas. Es lo mismo cuando nosotros, por la desesperación, o porque así como se utiliza el término, porque esto es lo que está de moda, porque esto es lo que hay, porque esto es lo que tenemos que hacer para estar en la cosa. Cuando tenemos esa expresión que muchos de nuestros jóvenes la utilizan, y muchos adultos, porque no tienen un norte firme, porque no tienen una identidad de personalidad de lo que quieren ser. Satanás utiliza nuestras debilidades carnales y nos desvía del camino del bien. Y cuando nosotros nos dejamos guiar de esas seducciones carnales, de esas malas decisiones que nos llevan a errar y que fomentan en nuestra historia fracasos, intriga, opresiones, tristezas y miseria. Y cuando estamos viviendo este mal, queremos culpar a Dios. Es como actualmente muchos, por estos años que llevamos de pandemia, han cuestionado a nuestro Dios. Y muchos cristianos han preguntado dónde está Dios ante la muerte de tantos sacerdotes, de tantos hombres justos, de tantos ancianos y de tantos niños que han partido a la casa del Padre a causa de este virus que nos afecta a todos.
pero Dios permanece en el mismo lugar. Dios permanece en el corazón de aquellos que le abren, que lo buscan y que se disponen a escuchar su voz. La oración de Nehemías, hermanos y hermanas, es una oración que tú y yo tenemos que escudriñarla para llevarla a la práctica en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde nuestras autoridades que nos dirigen están tomando en cuenta, se están dejando llevar por imitar costumbres perversas de otras naciones y practican cultura de muerte y nos llevan a la desgracia, a la depravación. Pero la oración de Nehemías tiene 3 características que te voy a compartir. La primera característica de la oración de Nehemías es que Nehemías inicia reconociendo su falta. Oh Yahvé, Dios Todopoderoso, mi casa y yo hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo que es mal ante tus ojos. Nehemías reconoce sus pecados, rasga sus vestiduras, quebranta su corazón ante la presencia de Dios. Hermanos y hermanas, es tan bueno cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. Es maravilloso que hoy el Señor nos da una oportunidad de que volvamos a Él, de que oremos de la forma correcta. Cuando vayas a orar, no vayas directamente cuando te postres ante nuestro Dios en pedir tu necesidad. Porque muchas veces solo estamos enfocados en que Dios nos resuelva situaciones, en que Dios dé respuesta a nuestras súplicas, hermano. Pero no es así. Nuestro Dios es un Dios de pacto, es un Dios de leyes, es un Dios de amor y de justicia, pero es un Dios que escudriña el corazón de los hombres. Y es por esto que Nehemías inició reconociendo el pecado de sus padres, el pecado de sus antepasados y su propio pecado. Porque él no se excluyó aquel pecado abominable que cometió el pueblo de Israel. Él expresó en su oración: mi casa y yo hemos pecado contra ti. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque todos hemos pecado y somos pecadores ante Él. Es por su gracia y su misericordia que Él nos permite dirigirnos a Él, volvernos a Él. Y dice la palabra que día y noche este hombre de Dios permaneció en oración, humillado ante su Dios, buscando gracia, buscando hallar el favor de Dios. Esto implica negarse a sí mismo, hermanos y hermanas. Esto implica dar un paso de fe en el cual dejamos de ser nosotros y le permitimos a Cristo que sea Él en nosotros. Bendito sea su nombre. La segunda característica de la oración de Nehemías es que Nehemías recuerda las promesas de Dios. Y esto lo podemos ver en Nehemías 1, en el verso 8, donde Jeremías, orando, recordó a nuestro Padre Celestial: acuérdate de las promesas dadas a tu siervo Moisés, que si son infieles yo os dispersaré, pero si vuelven a mí y guardan mis mandamientos y lo ponen en práctica, yo volveré a restaurarlo y los reuniré desde los confines de la tierra. Y nosotros estamos atentos a escudriñar las Sagradas Escrituras, porque cuando oramos guiados por la palabra de Dios, oramos con una convicción diferente. En este segundo paso, en esta característica de cómo Nehemías, guiado por el don del Espíritu, ora, vemos en este momento que se cumple la misma palabra con la que Jesús venció a Satanás en el desierto. Lucas capítulo 4. Cuando el Mesías, refiriéndose a la serpiente, le dijo: escrito está. Y esto es lo que antecede en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías capítulo 1, en este verso 8. Porque está escrito, Padre mío, porque tú lo prometiste a tu siervo Moisés. Nehemías estaba haciendo una declaración y apelando a un favor de que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y esto es maravilloso, hermano.
Él no estaba pidiendo por pedir, sino estaba pidiendo porque estaba convencido de que ya Dios lo había prometido. Que si su pueblo se volvía a Él y se apartaba de sus malos caminos, Dios vendría en el auxilio de su pueblo. Y es a esto que tú y yo estamos llamados, a que Dios en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde se practica la maldad, hermano y hermana, tú que me escuchas en el nombre de Jesús, volvamos a Dios. Oremos como oró Jeremías. Oremos de una manera especial como este hombre de Dios se postró, entregó su corazón quebrantado. Porque esto es lo único que tú y yo podemos ofrecer a nuestro Dios. Un corazón humillado. Un corazón dispuesto a pedir perdón. Y no un perdón de boca hacia afuera que solo se expresa a través de unas palabras. Perdón, Señor, perdón. No. Que a través de tu intimidad con nuestro Señor Jesucristo podamos experimentar que la palabra de Dios se nos revele. Y así como a Nehemías, el mismo Espíritu nos va a conducir en la oración. La tercera característica de la oración de Nehemías fue que Nehemías, una vez convencido de que Dios lo había prometido, Nehemías hace la petición al Padre. Y Nehemías le pide a Dios que restaurara a aquellos que habían regresado del exilio de Babilonia a su tierra natal. Nehemías clama por la restauración del pueblo de Israel. Nehemías clama por la construcción del templo donde los israelitas realizaban el sacrificio como expiación de sus pecados a Dios. Y es maravilloso, hermanos y hermanas, cómo el Espíritu Santo dirige la oración de Nehemías. Estas tres características de la oración de Nehemías: reconoce su falta, recuerda las promesas de Dios y hace la petición. Es la oración de poder, de misericordia, que todo hombre sabio en el nombre de Jesús debemos de realizar. Dios está llamando a un pueblo para hacernos testigos de su poder. Nehemías tenía características de un hombre ordinario, pero dentro de esas características ordinarias, la gracia de Dios estaba sobre él. Nehemías tenía la característica de un hombre líder, de un hombre justo, piadoso, con temor a Dios, un hombre que reconoce sus debilidades, un hombre que supo reclamar las promesas de Dios, era compasivo, tenía una determinación y había pedido a que Dios se manifestara en él. Pero hay una promesa que quiero compartir contigo. Jeremías en el capítulo 29, en sus versos 2 y 13. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicites de todo corazón. Esto fue lo que aconteció con Nehemías, que buscó a Dios desde su corazón, que clamó de corazón para que Dios libertara y restaurara a aquellos hermanos suyos que habían regresado del exilio. Yo te invito, hermano, a que nos pongamos de acuerdo para que el Señor restaure nuestra tierra, para que el Señor perdone nuestras culpas, todos nuestros delitos, para que el Señor levante una juventud santa, para que el Señor restaure hombres y mujeres que están apartados de Él. Es necesario que hagamos el clamor que hizo el salmista en el Salmo 61, en su verso 2. Oh Dios, escucha mi clamor, atiende a mi plegaria. Mis ojos se alzan hacia ti, pues tú eres el refugio fuerte ante el cual todos mis enemigos prevalecen. Y esa es la fuerza de nuestro Dios. Él es la roca eterna, Él es todopoderoso y para Él todo es posible. Te invito, hermano y hermana, a que cuando ores tengas un propósito, un objetivo y una determinación de aquello que pides a través de la oración, recordando que si oramos según la palabra, el Espíritu Santo hará posible nuestra petición. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Vamos a orar como oró Nehemías, para que en este momento el poder de Dios descienda sobre nosotros y Él escuche el clamor de su pueblo.
Señor, te alabo, te bendigo y te glorifico. Te doy gracias, Señor, por este momento, porque tú nos permites reconocer nuestras faltas, porque tú conoces, Señor, nuestros pecados, mi pecado. Y en este momento, Señor, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida, Señor, y me dispongo a ti, Jesucristo, recordándote, Señor, que tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamo a ti, Jesús. Clamamos a ti, Señor, en este momento por nuestra nación, por cada persona conectada desde los diferentes países que nos acompañan. Y te pedimos, Señor, que tú sanes nuestra tierra. Oh Jesucristo, que tu preciosa sangre limpie el corazón de tantas personas que están en necesidad de ti. Espíritu Santo de Dios, sopla, aletea, muévete con poder y gloria. Quita del hombre la dureza, la indiferencia, la falta de amor hacia ti, y concédele a la humanidad un oído de escucha y un corazón dispuesto a adorarte, a servirte y a glorificarte. Y aquellos que están enfermos, que están conectados a estas plataformas de Abba Padre, por el poder que tiene tu palabra, Señor, sana a los enfermos. En tu nombre glorioso, Jesús de Nazaret, ven a restaurar nuestros países, ven a restaurar nuestras familias. Y así como tú lo hiciste al escuchar la oración de Nehemías, nosotros te pedimos, Jesucristo, mi Señor y Salvador, escrito está en tu palabra, que si nos volvemos a ti y ponemos en práctica tus palabras, tú volverás a nosotros y nos reunirás y nos permitirás encontrarnos contigo. Gracias, Señor, por este espacio de fe. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Hermano y hermano, te invito a poner en práctica las características de la oración de Nehemías y a pedir a Dios desde tu corazón. Bendiciones. Mis queridos hermanos, hermanas, dándole gracias a Dios, aplaude al Señor, que este aplauso sea para Cristo. Gloria y alabanza a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, mi hermana, hemos llegado al final de este día, de este programa, sabiendo bien que nos despedimos del momento, porque de Dios no nos podemos despedir jamás. Y como somos hijos de Él, de esta manera te pido a que nos despidamos de este espacio y de este momento con la oración que el Cristo nos enseñó, dirigiéndonos a Él. En ese momento Cristo lo hizo Padre nuestro, y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Dios. Oíste el momento donde dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si queremos alcanzar el perdón de Dios, perdonemos a los demás, porque perdonando recibimos perdón, amando recibimos amor, teniendo misericordia, misericordia vamos a obtener. Querido hermano y hermana, que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos selle con su sangre y nos arrope con el manto de nuestra Madre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Permite que por los
escuchar tu